Esto es Radio Bemba. Yo soy Yuset Y yo soy Axel. y aquí les queremos plantear una pregunta. ¿Deben existir los líderes en la sociedad y que estos nos organicen? Comenzando conmigo, querida audiencia, los líderes se crean a partir de las circunstancias, o sea que ellos nacen a partir de las experiencias que se necesitan o que se requieren en el momento, ya que puede haber diferentes tipos de líderes, tal vez espirituales, militares, políticos, así que dependerá mucho de la situación. Así que, tu, ¿cuál es tu postura, Yuset? Sí, mira, pues aquí, o sea, cada líder nace, por decirlo así, en su contexto, ¿no? Y aquí unos ejemplos que la historia nos ha dado. Por ejemplo, Bar Kokhba, quien dirigió la rebelión judía en contra del Imperio Romano. Aquí los 5 emperadores buenos romanos, que son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio, en lo político. Y también aquí se podría denominar también en lo político a los tlatoanis mexicas, como lo fueron Cuauhtémoc, Moctezuma, Tlacael, y también grandes pensadores que dio Grecia, que fueron Sócrates, Platón, Aristóteles. Ya venimos a un contexto ya más moderno. Aquí en México hubo muchos movimientos y aquí el primer movimiento de liberación gay la precursora fue una mujer que fue Nancy Cárdenas. Y aquí, que es algo de admirarle a la iglesia, es su organización jerárquica que la mantiene, que la mantiene vigente, correcto, y es que la mantiene vigente para poder adoctrinar a muchas personas, ¿no? Y eso es de admirar. Entonces, yo lo que opino acerca de los líderes es de que no difiero mucho de lo que dices tú, sino que nacen dadas, o sea que nacen dadas las circunstancias, ¿no? Es como que es quien se atreve a llevar la batuta sobre lo que está determinado a hacer esa sociedad. Entonces no es de que necesitemos o no, sino como que siempre alguien toma la batuta y se atreve y los demás pasan a tomar voy a denominarlo así, una actitud pasiva, como que delegan ese, ese poder o la responsabilidad. Sí, en eso también podríamos ver el otro lado, ¿no? De ese contexto o sea, si hay un líder en el que tú puedes guiarte o seguir, pero tú lo planteaste, se va de la idea de la toma de decisiones. ¿Y por qué? Tal vez esas personas que siguen a los líderes podrán tener miedo o no sabrán cómo ejecutar, pero si tienen a una figura representativa con ese poder, se sentirán seguros y podrán llevar a cabo esos planes. Pero sí, eso quita mucho individualismo de las personas. Y sí, incluso aquí hay algunas características que estos líderes les han ayudado a tomar esa posición y las han estudiado y que las han puesto, ¿no? Por decirte, que tienen una actitud positiva, una autodisciplina, una capacidad de trabajo, que tienen carácter, el carisma y el compromiso, el discernimiento y la escucha, la focalización, entre otras, ¿no? Que son las que logran que estos personajes hayan logrado tomar ese papel de líderes y hayan logrado dejar un legado. Y bueno, a nuestros oyentes quisiéramos saber sus opiniones, ¿no es así? Si es que nos dejen aquí donde se cuelgue el podcast, ahí en los comentarios, y que comenten acerca de lo que nosotros estamos hablando o de la pregunta que les hicimos al principio, que nos expongan y esto les puede generar puntos ya dependiendo de lo que nos diga la profesora. Les estaremos regalando puntos para ver por medio también de likes o de si se genera algún tipo
de debate, ¿no?, dentro de los comentarios. Así es, pero queremos que estén bien fundamentadas sus respuestas para que sea válida. Así es, todo se ha fundamentado. Y pues bien, nos vamos a dejar aquí con una pequeña con una canción en un pequeño corte en lo que nosotros nos hidratamos nuestras gargantas. I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. It's never too soon to wanna please you, to wanna keep you, to wanna do it all for you. I wanna be your rubber ball. I wanna be the one you love most of all. Oh yeah. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Do what you want. Qué bueno que siguen con nosotros y volveremos a formularles una nueva pregunta que sería la siguiente. En nuestra sociedad existe lo que se denomina la dinámica de grupos y podremos ver que es la dinámica de grupos. Primero, dinámica viene de un vocablo griego que significa fuerza. Entonces, si nosotros lo basamos en lo que es en los grupos, tiene el significado de cómo es que funciona ese grupo, qué es lo que motiva a ese grupo a hacer las cosas. Así que definiremos a las dinámicas de grupos como grupos que quieren alcanzar un fin específico, pero que todos sean iguales, que todos manejen las mismas circunstancias, ya sean naturales o técnicas. Por ejemplo, en los trabajos podemos ver que hay muchos que requieres que las personas ejerzan las mismas, ¿cómo decirlo? Las mismas enseñanzas, que sigan patrones, pero volveremos a retomar lo mismo. Eso hace que no haya ideas nuevas, ya que todos piensan de la misma manera y eso no es correcto. ¿O tú qué opinas, Yuset? Y las dinámicas de socialización sí deben ser cambiadas y estas se deben de hacer desde el nivel educativo. Y lo digo porque en la forma en que es educado el ingeniero, bueno, esto lo digo yo desde mi perspectiva de cómo lo noto en la ESIME, y de ahí yo digo que de ahí la importancia de las humanidades, porque no debe de existir ese desapego hacia lo social, porque las relaciones humanas son importantes. Entonces se debe de dotar al profesional de la capacidad de poder comunicarse y de que pueda convivir con los demás, porque ahí, bueno, en ESIME estamos acostumbrados simplemente a los números, a trabajar con dispositivos, etcétera, y sí nos desapegamos un poco de lo humano. Correcto, existe apatía porque es algo que se le nota a los estudiantes de ingeniería, que siempre quieren que sus ideas sean las únicas y las verdaderas. Así que siempre va a haber choques con todo el grupo de personas que los rodean. Entonces por eso yo digo que a mí las dinámicas de socialización sí se deben de mejorar y esto se debe hacer desde, como lo vuelvo a repetir, desde el nivel educativo. Así es. Bueno, y se los volveremos a preguntar. Queremos que ustedes nos dejen aquí en los comentarios donde se cuelgue el podcast si nos faltó algo y si realmente deberían
cambiarse estas dinámicas. Y Ustedes atásquense, comenten y puntos. nosotros somos el equipo de los puntos. Y los dejamos con esta canción. Miss me with that bush. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. I made 100,000, then I freaked it. I made 500,000, then I freaked it. I bought an 87 for the weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. And it's like that look. MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that look. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back look. Do it bite back look. Need 2 life jackets look. I ain't gon' hold you, I ain't gon' pressure, never control you. I ain't gon' front you, keep it 100, I don't know you. Boss like Top Dog, boss my life up, crossing over. Stutter stepping, got a Hall of Fame and on my poster. I've been ready, my whip been ready, my been ready, my click been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, Menage twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. Miss me with that bush. You're not a gang member, you're a tourist. I be blacking out. Bought a 83 Cutlass for the weekend. I got 100,000 and I freaked it. I made 500,000 and I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, oh yeah. Cause baby mama tryna sneak this. I took her to my penthouse and I freaked it. I haven't made my mind up, should I keep it? I got big dog status, it ain't no secret. Muy bien, ya tocamos 2 temas importantes sobre si deben de existir los líderes en la sociedad y sobre las dinámicas de los grupos. Y aquí este último tema se me hace muy interesante y es la doctrina del shock o de manipulación. Pues bien, si vieron el documental de la doctrina del shock, pues el primer villano que aparece es Estados Unidos. Y aquí no se le puede negar de ser un país intervencionista y que busca expandirse a como dé lugar. Y pues el primer ejemplo que nos pone el documental es lo ocurrido con la dictadura de Chile, de Pinochet, que Estados Unidos financió esta dictadura con tal de proteger a sus empresarios. Entonces aquí nace esta pregunta. ¿Si vivimos realmente bajo una doctrina del shock o de manipulación? ¿Tú qué opinas, Axel? Bueno, la Sudamérica se ha distinguido por todas las dictaduras que ha sufrido. Por ejemplo, mencionaste la dictadura chilena, pero también existió la dictadura brasileña, argentina, venezolana, colombiana. En Centroamérica tampoco fue la excepción. Honduras, El Salvador, Cuba. Estos exponentes, lo que, como dice la doctrina del shock, es una teoría económica en la cual Estados Unidos busca proteger sus inversiones, en el que ellos deben generar más que el propio Estado. Así que, por ejemplo, en Centroamérica, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, intervino en la producción de la banana, ya que ellos empezaron a financiar las guerrillas para detener el flujo de esta fruta. Entonces, si tú controlabas el flujo de la banana, controlarías el mercado de estos países. Pero podemos ver otros modelos diferentes, que podría decirse que Estados Unidos maneja el capitalismo, pero tenemos lo que es el socialismo y el comunismo. ¿Qué nos puedes decir de eso, Yusef? Pues bien, yo creo que aquí voy a hablar acerca de lo que yo vi en el documental, y que a pesar de Estados Unidos no le importa nada
con tal de proteger a sus empresarios. Pero aquí también esta doctrina también puede ser aplicada también en otras ideologías, ¿no? Como es el socialismo, el comunismo, que, que han tomado gran relevancia y últimamente en Latinoamérica. Y le podemos ver que también cómo empiezan con tal de imponer su ideología económica, política, social, también recurren a lo que a lo que las dictaduras de derecha, pues. También también secuestran a los que piensan diferente. También incluso el ejemplo más reciente es el socialismo de la mano de Hugo Chávez en Venezuela, El chavismo. que ajá, exacto, que, que expropió a, a empresarios, y no eran empresarios de Estados Unidos, no eran los grandes empresarios, sino que también eran pues personas de clase media que se les quitaron sus bienes, y esto deriva en una crisis humanitaria de lo que podemos ver en Venezuela, y han tratado de justificar que es por el bloqueo de Estados Unidos, pero no, eso ya se veía venir. Grandes pensadores venezolanos lo veían venir esta catástrofe por la implantación de esa doctrina. También vemos de Cuba, también han dicho que Estados Unidos, por los bloques de Estados Unidos, pero sabemos que eso no es cierto porque Cuba tiene comercio abierto con la Unión Europea, incluso hasta con México. Entonces, aquí la pregunta no sería, o sea, la pregunta es si vivimos bajo una doctrina del shock, pero también una pregunta importante sería ¿cuál sería la tesis correcta para vivir en un mundo menos desigual? Porque tanto las teorías capitalistas o neoliberales y también las teorías comunistas, socialistas, se pintan muy bonito en el papel, pero ya llevarlas a la práctica sucede todo lo contrario. ¿Tú qué opinas, Axel? Creo que uno de los mejores ejemplos fue lo que ha ocurrido con China en las últimas décadas, ya que a pesar de que ellos sean de un bloque socialista, ahora sí que retomemos el papel de líder, en este caso Mao Zedong. Él estudió los escritos de Lenin de darle al proletariado todo, pero él inteligentemente, yo lo deduzco así, él estaba dispuesto a comercial. Él sabía que no extender su mercado, su economía, que es lo que hace el capitalismo, no iba a hacer que su país creciera. Y veámoslo, en los últimos años China es la única que se le ha puesto al tú por tú con Estados Unidos y sigue creciendo. Es por eso que ha surgido toda esta guerra comercial. Así que tal vez la verdadera tesis es tomar lo mejor de cada modelo y adaptarlo. ¿No es, o tú qué es lo que crees? Pues sí sería sí sería tomar lo bueno de cada ideología. O sea, los extremos son muy malos, tanto los extremos de izquierda como los extremos de derecha, que terminan simplemente por mermar a la humanidad. Entonces, pues, siento que debe de haber un equilibrio, pero esto suena hasta difícil, ¿no? Porque no solamente se trata de mí o de ti, sino que es cambiar este pensamiento ya en las masas, ¿no? O sea, ya no, y es ahí un poco más difícil porque sí hay varios factores que influyen, ¿no? Como que siempre queremos pasar por encima del otro para beneficio propio. O simplemente imponer tus ideas. Así es. Y bueno, lo mismo, compañeros, queremos saber si realmente
están de acuerdo con nosotros o tal vez no, pero ¿qué opinan si en México realmente existe esta doctrina del shock? Y que nos mencionen algún ejemplo, ¿no? Que nos puedan señalar o que ellos piensen que dónde se aplicó aquí la doctrina del shock. ¿O se sigue aplicando? Exacto. Y pues bien, con esto cerramos. Por llegar hasta el final del podcast, les agradecemos. Los vamos a dejar con una canción. También espero que les guste. Y pues, compañeros, no se olviden de seguir las medidas sanitarias que nos han dicho las dependencias de salud, y porque pues, para regresar lo más pronto posible a la escuela. Muchas gracias. Ni pa' allá voy a mirar. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado, pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata.